Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre BART, que es la herramienta de lenguaje chat que tiene Google inicialmente. En el video anterior habíamos visto Paint y debido a la actualización que hicieron de este modelo el día de ayer, en el cual lo habilitaron para 180 países, creo que ahora sí vale la pena que lo miremos, ya que tiene muchas más funcionalidades que podemos probar desde Sudamérica a nivel general. Entonces, en ese momento hoy lo vamos a probar. Sin embargo, hay algo que deben saber y es con el tema del lenguaje. Ayer notificaron que además del inglés, ahora está habilitado en japonés y también en coreano. Sin embargo, todavía no está en español, pero nos dicen que a medida que continuamos desarrollando la herramienta, estamos ampliando gradualmente el acceso a más idiomas, y teniendo en cuenta que nuestro idioma, el español, ha crecido tanto a nivel mundial e internacional últimamente, yo diría que debe ser el siguiente en un gran porcentaje que lo van a habilitar después del inglés, coreano y japonés, en los que ya está. Así que bueno, inicialmente o para hacer las pruebas hoy vamos a usar el inglés. Para ello les recomiendo este traductor que es muy bueno, el DeepL Traductor, o el Google Traductor normal también lo pueden utilizar. Eso sería solamente para ingresar el prompt, pero la respuesta usando el traductor automático la podemos tener en español sin problema. Entonces simplemente sería para ingresar el prompt. Entonces para entrar a BART, la verdad es que es muy fácil, simplemente colocan BART Google en su buscador normal y es el primero que aparece, y al ingresar pueden simplemente conectar su correo de Gmail y lo van a poder usar sin problema, sin ningún tipo de trabas, sin formulario, sin nada, sin lista, sin waitlists. Simplemente conectando su correo ya lo van a poder usar. Entonces la interfaz inicial es esta. Tiene también el tema claro, el tema oscuro, me gusta más el oscuro, entonces lo voy a trabajar así para el video. En cuanto a las opciones, la verdad no son muchas. Esto es para ocultar el menú y esto es para ver la actividad que hemos hecho, esto es para ver preguntas frecuentes como lo dice, y eso es para ver las nuevas actualizaciones y cambios que estamos viendo que van a ir añadiendo. Por ejemplo, lo último, pues lo de ayer, lo de la habilitación en 180 países y el cambio a Dark. Así que bueno, está excelente. Vamos a utilizar un prompt, la verdad es que la velocidad es muy buena. Yo tengo por acá un prompt para no gastar mucho tiempo redactando, lo tengo a dos. Ese sería el primero, que es que me redactes un correo solicitando una entrevista para una vacante de escritor a una empresa. Mi nombre es tal, la empresa se llama tal y mi nombre es tal. Acá está en inglés. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Listo. Es muy importante que tengamos activo o que activemos el trasladador automático para que la respuesta la podamos ver en español. Y no solo eso, BART tiene algunas herramientas de exporte, como lo vamos a ver ahora. Eso sería un correo. Yo le dije que me escribiera un correo, eso es un correo. Y lo que yo puedo hacer es exportarlo directamente. Le puedo dar acá en esta opción de descarga y lo puedo enviar a un borrador de cuenta de Gmail. Cuando yo le doy acá, me dice que listo, que ya está creado, que abra el Gmail y que simplemente coloque el destinatario al que se lo quiero enviar. Acá obviamente el asunto si no se coloca en español, pero miremos que todo el correo, la respuesta sí la pone en español como usamos el traductor. Listo, entonces no tendríamos que trasladar nada, lo único que tendríamos que trasladar sería el prompt inicial. Y eso por ahora, porque sabemos que dentro de unos pocos días o dentro de poco tiempo va a estar en español. Acá simplemente cambiaríamos el asunto, solicitud de tal, solicitud de vacante, por ejemplo, y tendríamos que tener en cuenta que obviamente para algo tan importante pues tendríamos que leer la estructura que nos está dando o darle más contexto. Tengo tantos años, vivo en tal ciudad, me interesa la vacante en tal área, ¿sabes? Y acá pues continuar la conversación si le queremos cambiar algo en la estructura. Eso sería en cuanto al exporte a correo, pero también lo podemos exportar, nos permite exportar a los documentos. Podríamos de una vez exportar a documentos, abrir documentos y hacerle la edición nosotros mismos de lo que queramos. Así que esas son dos funcionalidades que por ejemplo ChatGPT no tiene, y que para temas de correo, si es algo que digamos lo vamos a hacer seguido o documentos que vamos a generar de forma constante, la verdad viene muy bien que se incluya directamente esa opción de exporte. Bueno, eso en cuanto a temas de escritura. Sabemos que le podemos hacer cualquier pregunta en general con el prompt que queramos, no solamente para temas de escritura. Y ahora lo quiero probar, pero con una opción de código para que ustedes vean lo que puede hacer. Desde acá se restablece el chat, lo volvemos a reiniciar. Y este es un prompt
que tengo creado. Lo vamos a ver acá en la traducción, que nos dice que genera una función en Python que permita sumar dos números y que el resultado de esa suma valide y nos indique si ese resultado es un número par o es un número par y lo muestra en pantalla. Entonces acá tenemos el prompt, simplemente lo copiamos, lo pegamos y vamos a ver qué es lo que hace. Como ven, algo particular de BART es que no copia línea por línea, sino que parece que piensa unos segundos y luego da la respuesta completa, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, acá está la función, nos da el pedazo de código para copiarlo también y nos dice cómo usarla. Algo particular de cuando consultamos temas de código es que también tenemos una opción de exportar y es exportar a Colab. Vamos a darle allí y vamos a colaboración abierta y nos va a llevar a Colab para que podamos probar si el código es funcional. Así que desde aquí podríamos ejecutar nuestro código y validar si la funcionalidad que nos entregó es correcta o no y luego podríamos continuar con el contexto de la conversación y seguir haciéndole preguntas o diciéndole que mejore ciertas cosas en el código que nos dio. La verdad a mí me ha parecido muy bueno, tiene un gran pero y es el tema del inglés. Por ejemplo, yo manejo un inglés pero no un nivel tan avanzado para tener conversaciones fluidas todo el tiempo, así que sería interesante que lo habiliten pronto y al menos ya todos sabemos cómo funciona, cómo se accede, las características que tiene y los invito a probarlo ya que es una alternativa muy buena para ChatGPT y parece que viene con mucha fuerza el tema de Google en cuanto a ese tipo de herramientas de IA en los próximos semanas, próximos meses. Así que eso sería todo por este video. Nos vemos en uno próximo viendo una nueva herramienta. Creo que voy a seguir viendo las de Google que han sacado varias para tema de voz, tema de código y creo que el otro para tema de escritura que lo vamos a estar trayendo y los voy a estar probando y diciéndoles cómo pueden acceder y cómo funciona. Así que nada, hasta un próximo video, que estén muy bien.